Bueno, muy buenas tardes, doctores. Vamos a revisar hoy el tema de uveitis porque es un tema que salió justo hace poco publicado en una revisión de JAMA en el 2025. Me parece bastante interesante porque justamente muestra un poco de lo que es el flujo diagnóstico, sobre todo qué es lo que más nos interesa, las posibilidades secundarias que tienen que ver con las enfermedades autoinmunes y desde luego un poco de manejo, ¿no? Bueno, entonces sobre el tema de uveitis, en realidad hay muchas clasificaciones. Acá les presento una del grupo de estudio justamente internacional de uveitis, ¿no? Se puede clasificar por la ubicación de la lesión, ¿no? Una uveitis anterior, una uveitis intermedia y la uveitis posterior. Hablamos de uveitis anterior cuando está en la cámara anterior, la implicada del ojo. La parte vítrea, lo que le dicen, ¿no? También la parte intermedia tiene que ver con la uveitis intermedia. Y la posterior, desde luego, implica la afectación de la retina y la coroides, ¿no? La corioretinitis, muchas veces llamada, ¿no? Acá tenemos algunos de los nombres, digamos, alternativos que se pueden utilizar, ¿no? Pars planitis, la pars plana, que les había dicho, ¿no? O iritis, iridociclitis también se le llama a la uveitis anterior, ¿no? Y desde luego tenemos la panuveitis que implica el compromiso de todo el ojo, ¿no? Tanto la parte anterior, media y posterior. También puedo, por la instalación, ¿no? Abrupta o insidiosa, la duración también, algunos clasifican limitada, una uveitis menos de 3 meses y persistente más de 3. Y el curso también, que es quizás lo más importante que vamos a ver ahora, que es la uveitis aguda, el episodio caracterizado por un inicio súbito y una duración casi siempre muy limitada, menos de 3 meses. ¿No? La crónica, episodios repetidos, pero que están separados por periodos de inactividad sin tratamiento, que por lo menos duran 3 meses, o sea, ¿no? Es largo. Y la recurrente es una uveitis persistente, o sea, una aguda que se ha volvido persistente luego porque ha tenido un relapso en menos de 3 meses después de interrumpir el tratamiento, ¿no? Pero acá lo que vamos a ver mayormente es la uveitis aguda, crónica un poco. Bueno, es una enfermedad en realidad que dicen, ¿no? En las revisiones que es una enfermedad relativamente frecuente a pesar de todo, ¿no? Algunos lo ponen de 38 a 714 por 100.000 habitantes a nivel global. En realidad, sobre todo cuando hablamos de países desarrollados, se dice que la mayor cantidad de casos es en edad más o menos de 20 a 50 años, que se considera más o menos, ¿no? Adulto joven, adulto intermedio, ¿no? Más o menos el 60-80% de casos se basa en 20 a 50 años. Desde luego que puede estar presente en la niñez y también en la adultez. A veces se dice que es un poco más predominante en mujeres, sin embargo, desde luego si vamos a las causas, ahí sí la cosa ya es más evidente, ¿no? En la esclerosis múltiple va a 75% mujeres que pueden desarrollar uveitis, ¿no? En artritis idiopática juvenil y sarcoidosis va mucho más para mujeres. Mientras que en el caso de los varones tenemos una prevalencia mucho mayor en pacientes con enfermedades asociadas a HLA-B27, ¿no? Sobre todo las espondiloartropatías seronegativas, ¿verdad? Eh, la uveitis unilateral suele ser, es más, casi tan frecuente como la bilateral, ¿no? Como menciona. La bilateral se asocia muchas veces a una uveitis crónica, mientras que la unilateral más que todo a la aguda, que ahora vamos a revisar, ¿no? En el caso de la clasificación en cuanto a ubicación, ¿no? Casi a nivel global, siempre va a ser la uveitis anterior la más frecuente, 41 a 60%, ¿no? Sin embargo, en países en vías de desarrollo se dice que puede haber más infecciones posteriores, que eso puede un poquito cambiar el asunto, pero se acepta que la más frecuente es la, de todas maneras, anterior, ¿no? Luego algunos ponen a la posterior como más frecuente, otros le ponen a la panuveitis, que también es bastante frecuente en algunos casos, sobre todo en África, pero más o menos la distribución es la misma, ¿no? También, desde luego, que el tipo de enfermedad condiciona también, ¿no? Si va a ser más anterior o posterior. Como dice, la esclerosis múltiple, típicamente intermedia, uveitis intermedia, 80%, y la espondilotropatía lo hace anterior, ¿no? Bueno, en cuanto a la sintomatología, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ver, desde luego, que el paciente pueda tener una uveitis? La característica más importante de la anterior, que es la que vamos a ver bastante, es, desde luego, la coloración roja del ojo, la fotofobia y el dolor ocular intenso, ¿no? Ese es uveitis anterior. En la intermedia puede haber ausencia de dolor, como dice ahí, visión borrosa y algunas miodesopsias. En la uveitis posterior ya vamos a tener un compromiso más importante, desde luego, porque ahí ya implica la retina, ¿no? Entonces puede haber una distorsión visual, paciente con visión borrosa o ya un compromiso muy, muy severo, ¿no? Desde luego que también podemos ir desde rangos de asintomáticos, ¿no? Ahí más bien vamos a tener la ausencia de un dolor, ¿no? Quizás que es característico de la anterior. Y desde luego la panuveitis puede tener todo ello, ¿no? Ahora, en la etiología, miren ustedes, es la parte, ¿no? Que desde luego nos interesa, porque en realidad este tipo de compromisos debemos manejarlo, como dicen, también con el oftalmólogo. Ahora vamos a ver qué parte ven ellos y que nosotros. Nosotros más que todo, digamos, estamos en la parte del diagnóstico, desde luego, ¿no? ¿Por qué está causando esta uveitis, ¿no? Y ahí tenemos el tema infeccioso, que va de 11 a 50%. En los países desarrollados, como les digo, en los de Europa, ahí sí la uveitis por autoinmunes es muy frecuente. Acá también seguro, pero no tanto, quizás hay esa diferencia. Acá tenemos bastante infecciones, ¿no? Bueno, puede haber endoftalmitis, que puede ser a través de un germen endógeno, a través de la vía hematógena, puede ser exógeno, siguiendo a una cirugía, un accidente, ¿no? También una endoftalmitis. Infecciones por virus, herpes zóster, citomegalovirus, como menciona ahí. Entre las partes bacterianas es muy importante la tuberculosis, a pesar de todo, ¿no? La sífilis, la enfermedad de Lyme.
Y desde luego de parásitos tenemos que mencionar el toxoplasma, que es uno de los más importantes que causa corioretinitis, ¿verdad? Así como el citomegalovirus también que estaba arriba, ¿no? Otros tipos de infecciones, por ejemplo, ¿no? Como Candida, criptococcus son menos frecuentes. Ahora, en cuanto a justamente el tema ya de causas no infecciosas, por eso muchas veces cuando ustedes van a ver las revisiones van a buscar uveitis aguda no infecciosa, ¿no? Es, digamos, la parte que por ahí un poco nos atañe más, ¿no? Tenemos muchas causas, en realidad. Algunas, por ejemplo, ahí lo clasifican como algunas que tienen asociación sistémica conocida, ¿no? O sea, que ya se ve como parte de la enfermedad, espondiloartritis, BSET, ¿no? Etcétera. Y otra que no, todavía hay una causa, digamos, importante, ¿no? Pues son enfermedades en realidad mucho más raras, por ahí incluso, ¿no? De reportes así súper esporádicos, ¿no? A pesar del estudio, puede haber causas idiopáticas, como menciona ahí, ¿no? Y desde luego también agentes externos, ¿no? En algunos síndromes paraneoplásicos también que se puede presentar de manera bastante rara, y también por ahí algunos medicamentos, ¿no? Inducidos por medicamentos, como dice ahí. Ojo que por ahí se está mencionando justo esos inhibidores inmunes de checkpoints, ¿no? Como los anticuerpos monoclonales, que son una de las causas muy importantes, ¿no? Que es justo lo que dicen que tenemos que siempre ver, ¿no? Fluoroquinolonas, etcétera. Como ven ahí también, eso resalta el tema de que justo los países en vías de desarrollo, ¿no? Tienen bastantes infecciones, tuberculosis, una de las causas más frecuentes, mientras que en los países desarrollados las infecciones están bastante menos. La sarcoidosis es más frecuente en Estados Unidos y Europa que en otras partes también del planeta. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, este es del artículo que les digo que salió en agosto de 2025 en JAMA, que es bastante interesante, ¿no? Esa es la barrera normal que tiene la retina, como ustedes ven ahí, ¿no? El tema de la retina, la membrana basal, y desde luego los mismos fotorreceptores, ¿no? Y el tejido que es bastante hermético, ¿no? Sin embargo, ante una infección o ante una reacción por un antígeno, se puede desarrollar una respuesta autoinmune, que es justo lo que mencioné ahí, una activación de las células T, que van a diferenciarse en TH1 y TH17, y estos de aquí van a ocasionar un reclutamiento de neutrófilos y de macrófagos, ¿no? Que posteriormente pueden lesionar justamente la barrera hemática, ¿no? Retinal, y posteriormente también generar la activación de microglias, ¿no? Esta causa, como digo, puede ser infecciosa directamente o una reacción autoinmune, ¿no? Ocasionada probablemente por un agente infeccioso en algún momento, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos las características clínicas de lo que es la uveitis. Obviamente la parte de arriba nos habla de la uveitis anterior, ¿no? Vean que se forma esa sinequia, que la sinequia es esa comunicación, entre comillas, anormal, o sea, esa extensión, en este caso de la pupila, que en realidad es una lesión, ¿no? Pero que hace como si fuera una extensión. El hipopión, que es la presencia, acuérdense, Pío, ¿no? Leucocitos, pus en la cámara anterior, hipopión, ¿no? En la parte baja generalmente. Y también puede haber precipitados queráticos, ¿no? Como podemos ver estas lesiones. Y desde luego también la inyección, que es casi siempre alrededor de la córnea más evidente, se lo puede diferenciar de otras, ¿no? Alteraciones, y que es bastante rojo. Esto el paciente va a tener un dolor, ¿no? Un dolor por este motivo, ¿no? Ahí está lo mismo de ahí que vemos en un corte 3D. Y la uveitis posterior, en cambio, vamos a buscar, ¿no? La parte de la retina con el fondo de ojo, vamos a poder ver vasculitis, como ven ustedes ahí, edema, corioretinitis, que son estas manchas, ¿no? Que en algunos casos, como infecciones por citomegalovirus, le llaman de queso, ¿no? Pues, lesiones tipo queso. Papilitis, y en el caso de cuando esta se vuelve crónica, como ustedes ven ahí, ¿no? Ya se vuelve crónico, puede haber una atrofia, ¿no? Del disco óptico ya, y también unas cicatrices, ¿no? Scars, como ven acá, ¿no? Y miren, esta es la parte del artículo muy interesante, que es un poco con el tema de cómo llegar al diagnóstico, pero me meten ahí síntomas, ¿no? Específicos para poder pensar en algunas enfermedades. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Si el paciente tiene dolor articular, ¿no? Que está, dolor articular, ¿no? Incluso te dicen, ¿no? Dolor en la espalda baja, con más, en la mañana puede ser una espondiloartropatía, ¿no? Tipo axial, ¿no? La clásica. Si el paciente tiene dolor a nivel de las extremidades, ¿no? También un rash específico, dérmico, puede ser una artritis psoriásica, ¿no? Si el paciente tiene además un aumento de volumen, etcétera, diarreas, úlceras, puede ser una artritis enteropática debido a enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Si tenemos paciente que tiene un dolor de articulaciones, aumento y además disuria, por ejemplo, ¿no? Puede ser una artritis reactiva, ¿no? Si el paciente tiene este famoso eritema nodoso, ¿verdad? En pies y pérdida de peso, ojo, puede ser una sarcoidosis, ¿no? Paciente que tiene fiebre, ¿no? Dolor en flanco, ojo, también, ¿no? Pérdida de peso, una nefritis turointersticial que está ligada también a uveitis, pero más que todo, como dice ahí, crónica, ¿no? Y así, hay muchos síndromes y desde luego cada uno de ellos puede tener un plan diferente, ¿no? En el caso de la espondilortopatía vamos a pedirle un HLV27, una resonancia de columna, y cada uno de ellos tiene, ¿no? Más o menos un plan a seguir, y acá también interesante nos mencionan el tipo de uveitis, ¿no? En el caso de la espondiloartropatía axial, más que todo es una uveitis anterior, que suele ser crónica unilateral, ¿no? Anterior unilateral en el caso de la artritis psoriásica, ¿no? Uveitis anterior también en el caso de la enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Y en este caso casi todas son en realidad anteriores, ¿no? Si el paciente tiene
uveitis, ¿no? Pero síntomas neurológicos, ¿no? Podemos pensar ahí también en esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Esclerosis múltiple, paciente que tiene debilidad, alteración en la coordinación, etcétera, ¿no? Parálisis del nervio craneal, el rash, famoso eritema de migrañas, que es propio de la enfermedad de Lyme, ¿no? También puede ser una ayuda, ¿no? Otras enfermedades más raras como la BOC, Koyanagi arada, que debe tener el paciente, bueno, es una área endémica, poliosis, alopecia, vitiligo, etcétera, ¿no? Área endémica también de tuberculosis, ¿no? Paciente que tenga uveitis y además pérdida de peso, fiebre, etcétera, también podemos pensar, ¿no? En ello, ¿no? En el caso de contacto con gatos, área endémica también además toxoplasmosis, ¿no? Como ven acá, la toxoplasmosis nos da una uveitis posterior, que hemos hablado 80%, ¿no? Tuberculosis, uveitis posterior, 45%, uveitis anterior también 35%, ¿no? Cada uno de ellos, como les digo, entonces tiene un análisis específico, ¿no? Vamos a buscar en la tuberculosis una panuveitis, incluso es un criterio mayor de diagnóstico, así que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de los traumas, mayormente el compromiso va a ser anterior, ¿no? Acá también, ¿no? Tenemos el tema de la, bueno, uveitis virales, ¿no? Si hay un edema corneal, un aumento de la presión intracraneal, etcétera, ¿no? Vamos a sacar serología para virus, que es lo más frecuente. En medicación ya les dije que hay algunos importantes. Acá me mencionan el pembrolizumab, nivolumab, que es uno de los utilizados últimamente en algunas enfermedades autoinmunes, moxifloxacina, etcétera. Mayormente se relacionan con uveitis anterior, como mencioné ahí, ¿no? En el caso de, bueno, de las inmunosupresiones, paciente con VIH, trasplantado del sistema de los virus es una causa muy importante, ¿no? Y la uveitis posterior es la que más ocasiona en este caso, ¿no? El mismo HIV de por sí mismo también puede causar una necrosis retinal aguda, ¿no? Endoftalmitis también, pacientes desde luego inmunosuprimidos, en este caso aconsejan además también hacer cultivos, ¿no? Hemocultivos, porque se trata de una infección en un paciente desde luego, ¿no? Bastante comprometido, ¿no? Y bueno, en realidad el último más que todo, porque dice refractario al tratamiento esteroideo. Es un paciente que se ha pensado quizás una enfermedad autoinmune y con el esteroide no va bien, pues podemos pensar también a veces en otras enfermedades como el linfoma ocular, por ejemplo, ¿no? Que es uno bastante raro, ¿no? Raro, ¿no? Muy bien. Ahora, miren que estamos hablando de síntomas frecuentes, ¿no? Etiologías y síntomas que acompañan a la uveitis, ¿no? Pensando en una uveitis no primarias, ¿no? Una uveitis secundaria a infecciones, enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero también, como les digo, ya viene la parte del oftalmólogo, que nos puede ayudar mucho con el tema del examen, ¿no? Oftálmico. Ellos pueden hacer un examen oftálmico, ¿no? Puede ser un examen a través de luz hendidura, que ellos van a ver ahí de una mejor manera las lesiones que puede ocasionar. Entonces, aquí lo separan en lesiones agudas y lesiones crónicas, ¿no? En estos pacientes. Y incluso, miren, lo separan también en lesiones granulomatosas y lesiones no granulomatosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay algunas lesiones como esta, ¿no? Que tienen un aspecto como de una grasa de animal, por eso se dicen lesiones de grasa de carnero, exacto, ¿no? Que son más, ¿no? más grandes, y de color marrón, a diferencia de estas lesiones más finas, ¿no? Entonces, miren que con este examen vemos esto, entonces esto vamos para granulomatosa, ¿no? Y no granulomatoso, infiltrados tipo queratóxicos más finos, ¿no? Que pueden estar presentes, ¿no? En este caso ya consideramos mayormente que se trata de una enfermedad aguda no granulomatosa y esa es una crónica, en este caso granulomatosa, ¿no? Y en cuanto a aguda y crónica, ya hablamos de las sinequias, ¿no? Claramente que se ve más que todo en las agudas, y en el tema de las crónicas podemos ver. Entonces, acá, por ejemplo, me van a dar, ¿no? Una clasificación también etiológica, me dice uveitis aguda, anterior, uveitis anterior aguda. Si es no granulomatosa, idiopática por o por B27, la llamada espondiloartropatía, ¿no? Si es granulomatosa, herpes virus, sarcoidosis, ¿no? Uveitis anterior crónica, si es no granulomatosa, síndrome de Fuchs, artritis juvenil, y si es granulomatosa, por ejemplo, sarcoidosis, ¿no? Entonces, es una manera. Acá dice, este es un algoritmo también un poco diagnóstico y de manejo. Dice, paciente con uveitis sospechosa, se refiere al oftalmólogo, urgentemente si hay dolor severo, ¿no? Dolor severo, pérdida de la visión o, bueno, una enfermedad aguda, ¿no? Para el caso de uveitis anterior hay que hacer una investigación, como dice ahí, tratamiento, ¿no? Si es el primer episodio y no hay signos o factores de riesgo de infección, podemos tratar sin necesidad de investigación, dice, ¿no? Si hay una enfermedad sistémica probable, tenemos que realizar desde luego todo lo que es los exámenes de sangre, el urinario, etcétera, ¿no? Y si hay signos de infección, claro, podemos considerar desde luego tomar una muestra incluso ¿no? De ahí del humor acuoso si es necesario, ¿no? Si el paciente tiene signos de infección viral, podemos tratarlo con antivirales vía oral y también lo que son los esteroides tópicos, que ahora vamos a hacer un poco, ¿no? Y así nosotros vamos a ir haciendo el análisis, ¿no? Luego también está el tema de la uveitis posterior, ¿no? La uveitis media, ¿no? Intermedia, que también podemos hacer una investigación respectiva, ¿no? Sobre todo con exámenes de sangre para la crónica, porque está muy relacionado a lo que son los agentes. Esta parte es un poquito que justo encontré también un artículo sobre enfermedades autoinflamatorias y uveitis. O sea, es un artículo solamente de ese tema, me pareció bastante interesante, ¿no? Justo estas son las enfermedades autoinflamatorias que revisamos en alguna ocasión, que son enfermedades, la mayoría que tienen un componente genético y que expresa la inmunidad
innata, ¿no? No la adquirida, que es con anticuerpos y linfocitos B, sino la innata, ¿no? La de macrófagos. Entonces, acá tenemos pues varios ejemplos, la fiebre mediterráneo familiar, ¿no? La CAPS, la MBK, ¿no? Mevalonate quinasa, que son enfermedades, como les decía, autoinflamatorias. Entonces, se ha visto que en estos pacientes, ¿no? También puede haber un compromiso ocular, para no solamente uveitis, ¿no? Pero, y acá vemos que hay un gran porcentaje, ¿no? De estas enfermedades, sobre todo la que son las CAPS y la fiebre mediterránea familiar, que tienen, ¿no? Un porcentaje de compromiso ocular, que nos puede ayudar también muchas veces para hacer el diagnóstico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí ven las manifestaciones más importantes, ¿no? Tenemos la uveitis a la cabeza, la conjuntivitis, la uveitis granulomatosa, desde luego que va por ahí, ¿no? Y otras enfermedades oculares ya un poco menos frecuentes, ¿no? Pero si se dan cuenta, la uveitis es bastante primordial, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, acá están las más importantes, ¿no? La TRAPS, la CAPS, que es la enfermedad relacionada a la criopirina, la fiebre mediterránea familiar, ¿no? El síndrome de Bloch, que es un síndrome que se ve sobre todo en niños, ¿no? 5 años, caracterizado por uveitis, granulomatosa, ¿no? Por enfermedad articular y por dermatitis, ¿no? Artritis granulomatosa, uveitis y compromiso dérmico, síndrome de Bloch, ¿no? Por el médico que la descubrió. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Las principales manifestaciones, fiebre mediterránea familiar, hay uveitis, que puede ser anterior o posterior, incluso con uveitis, en el caso de la TRAPS, conjuntivitis, en la CAPS, uveitis y conjuntivitis, y en todos estos, en realidad, ¿no? Bastantes tipos de lesiones, ¿no? Bueno, en realidad estas son otras, ¿no? La más rara, la STING, por ejemplo, ¿no? La enfermedad STING, que también es una enfermedad autoinflamatoria, ¿no? Es bastante relacionado con la haploinsuficiencia 20, ¿no? Que también es un tipo de enfermedad autoinflamatoria, que hay varias en realidad, ¿no? Y bueno, también este artículo también incluye las enfermedades poligénicas, ¿no? Que también, como les había dicho esa vez, en las enfermedades antiinflamatorias tenemos las clásicas, las 4 grandes que son las genéticas, y tenemos otras que se le han ido incluyendo, ¿no? Las llamadas poligénicas, que ya no dependen solo de un gen, sino de varios. Acá están incluyendo en estas enfermedades antiinflamatorias de hace un tiempo la enfermedad STIL, la enfermedad BZ, etc., ¿no? Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, de la enfermedad STIL, no hay una retinopatía, también puede haber panuveitis, escleritis en estos pacientes, y en otros la verdad es que no es tan frecuente encontrar compromiso, ¿no? Pero en la enfermedad BZ ya les había mencionado también que es una de las enfermedades que más frecuentemente ocasionan panuveitis, ¿no? Bueno, acá les presento una serie de casos bastante ilustrativos de este artículo, justamente que tiene que ver con el tema de presentación de lesiones oculares en pacientes con enfermedad autoinflamatoria, ¿no? En el caso primero, es una mujer de 32 años con fiebre mediterráneo familiar y tiene una conjuntivitis, simplemente, ¿no? En el caso segundo, del B, es una uveitis anterior. Miren ustedes, ahí está el famoso, ¿no? Le dicen hiperemia perilimbal, ¿no? O sea, alrededor, ¿no? De lo que es justamente esta parte, que el iris, se va a hacer justo más, ¿no? La hiperemia, eso es algo característico de la uveitis, ¿no? Uveitis anterior con hiperemia perilimbal en una mujer de 68 años que tiene un síndrome CAPS, ¿no? CAPS es una enfermedad inflamatoria llamado, en este caso es un compromiso de ya posterior, ¿no? Papiledema con hiperemia del nervio óptico en una mujer de 36 años con síndrome de Mucosa, ¿no? A la derecha ya es un examen con una retinografía, como les digo, que eso ya lo que los oftalmólogos pueden ayudarnos, que muestra coroiditis en un varón de 17 años con síndrome de Bloch, ¿no? Que habíamos hablado. Una enfermedad genética, netamente, ¿no? Otra retinografía que muestra una atrofia retinal severa y atenuación del vaso en edema del nervio óptico en mujer de 42 años con el síndrome rosa, ¿no? Rosa. Edema palpebral, ¿no? Solamente edema en varón de 72 años con VEXAS, ¿no? Con síndrome de VEXAS. Lo otro, miren ustedes, quemosis, ¿no? En el mismo paciente. O sea, tiene quemosis y edema palpebral, ¿no? Paciente con Behçet, dicen, retinografía que muestra infiltrado inflamatorio típico. Aparte de ¿no? De la uveitis anterior, también puede causar posterior. Vitritis moderada en un varón de 32 años que tiene una pérdida aguda de la agudeza visual. Ojo, ¿no? Probablemente tiene una panuveitis, ¿no? En el B es una retinografía que muestra una vasculitis, ¿no? En este caso, miren, ¿no? Están los vasitos retinal con área isquémica incluso, flebitis, ¿no? Hemorragia retinal en una mujer de 21 años, ¿no? Bueno, es el hipopion, ¿no? Que les he dicho. El depósito de pus en la cámara anterior, ¿no? Y el otro, retinografía con una degeneración retinal severa y vasos fantasmas, otro signo. Bueno, también nos podemos ayudar ya con exámenes, ¿no? Más especializados. En este caso es una tomografía estructural macular que muestra atrofia severa de la fobia, ¿no? Este es un también artículo sobre sí, cómo poder afrontar alguna de los síndromes oftalmológicos más frecuentes en estos pacientes, ¿no? Conjuntivitis, como dice ahí, ¿no? Fármacos antiinflamatorios, AINES tópicos, ¿no? O corticoides tópicos. Escleritis, acá me recomiendan glucocorticoides sistémicos, uveitis anterior, tópicos, glucocorticoides tópicos, y uveitis posterior intermedia, también se sostiene que puede usarse, ¿no? Glucocorticoides intravitreos, que lo hace también desde luego el oftalmólogo, y también sistémicos, ¿no?
Paciente que tiene ojo seco, ahí están los lubricantes, corticoides tópicos, ¿no? Problemas a nivel oculomotor de neuritis óptica, también glucocorticoides, en este caso sistémicos, ¿no? Tópicos, ¿no? Como para conocer qué se usa, ¿no? Bueno, corticoides tenemos dexametasona, ¿no? 0.1% o acetato de prednisolona para hacer corticoides tópicos en uveitis aguda, ¿no? También en estos pacientes se recomienda, ¿no? Si tienen una presión intraocular muy alta, se puede utilizar también, además de los corticoides, llamados ciclopégicos o midiráticos, es lo mismo, ¿no? Tropicamida, omatropina o atropina. Y ya después también puede usarse, ahí sí es un poco más, ya lo ve el oftalmólogo, hipotensor, estimulol, dorsolamida, ¿no? O los ANMI. Pacientes con inflamación, ¿no? Vitis aguda muy severa, dice que ellos pueden recibir gotas cada 5 minutos, ¿no? Incluso el oftalmólogo le puede dar, en este caso, prednisolona, dexametasona, y vigilarlo en unas horas para ver si han bajado la inflamación. O sea, está indicado incluso una administración bastante cercana y, por decirlo así, aguda por 5 horas, es lo que he estado revisando, ¿no? ¿No? Ya DIMARS, ¿no? En pacientes con uveitis, ¿no? Esto es para sobre todo pacientes que, digamos, no tienen a veces una causa ya determinada, ¿no? O sea, ya hemos descartado las principales, ¿no? No hemos manejado, entonces podemos dar, además, por la uveitis, y es muy severa también, incluso terapia sistémica, ¿no? Ahí se ha utilizado, por ejemplo, metotrexate en algunos pacientes, acetoprina, ¿no? Micofenolato homofetilo también, y cada uno, desde luego, tiene sus probables efectos adversos. Los bloqueadores del TNF, ¿no? Que se considera, hay un algoritmo, que lamentablemente no lo he puesto, no sé en qué momento se me dio, hay un algoritmo de manejo de uveitis aguda, que justamente dicen pacientes que no van bien con corticosteroides, ¿no? En el caso de la uveitis aguda, tienen todavía las lesiones, podemos intentar, una de las posibilidades es ese, los bloqueadores TNF, y ponen al adalimumab como uno de los medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Como por ejemplo acá dice, ¿no? Actualmente lo que se ha estado haciendo es utilizarlo en casos de falla, ¿no? Dice, lesiones inflamatorias nuevas, sobre todo en cámara anterior, ¿no? O empeoramiento de la pérdida, la capacidad de la agudeza visual, ¿no? Han visto que, por ejemplo, en estos ensayos, ¿no? A comparación del placebo, hay un 54%, digamos, ¿no? de mejora, ¿no? Y así también han hecho otro tipo de exámenes que mayormente lo usan, como les digo, comparando a placebo, ¿no? Entonces, adalimumab para estos pacientes, ¿no?